Hola, ¿cómo están? Espero que bien. En este video vamos a hablar lo que hace referencia al test de la persona bajo la lluvia y también al test de la figura humana. Dentro de los objetivos que concierne el test de la persona bajo la lluvia, aquí podemos evaluar lo que son las ansiedades, temores, aspectos conductuales que se activan ante una situación de presión ambiental. Por otro lado, podemos diagnosticar lo que son la modalidad de defensa predominante y su modalidad adaptativa o patológica dentro de los niveles de ansiedad. Así también se diagnostica o podemos inferir dentro de la estructura psicopatológica subyacente y sus características dentro de lo que es la organización y la desorganización del paciente. Y entonces, dentro de los objetivos del test del dibujo de la figura humana, aquí se va evaluando lo que son los aspectos de personalidad del sujeto, ¿no? En relación a su autoconcepto, a su autoimagen corporal y todo lo que va plasmando gráficamente el paciente. Entonces nosotros tenemos que ya ir rescatando, evaluando de esta importante herramienta. En el ámbito laboral, el test de la persona bajo la lluvia nos ofrece una buena herramienta para diagnosticar como procesos defensivos, latencias patológicas, psicopatológicas, que pueden evaluar las fortalezas del yo y los estilos de afrontamiento frente a una situación de un problema. El hecho de dibujar una figura humana, siempre de todas las técnicas proyectivas, gráficas, que es la que despierta como más movilización. Por eso también el test de la familia, el test de las dos personas, en todos los tests gráficos en donde se relaciona el de dibujar a una persona, esto está implicado siempre con un nivel de ansiedad mayor, a diferencia que, por ejemplo, como el test del árbol. Ahora bien, es que lo que tenemos que resaltar en esto, el test de la persona bajo la lluvia es una herramienta evaluativa complementaria del dibujo de la figura humana. Es decir, es una secuencia, y al ser una secuencia justamente nos permite ir administrando partiendo del dibujo de la persona. Es lo que nos habla de sus procesos defensivos. Y este tipo de proceso nos implica también que hay un antes, un después, que hay una primera reacción y una segunda reacción, pero más profunda. Así entonces, el hecho de dibujar la figura humana siempre son los aspectos más conscientes del preconsciente, y están mucho más atravesados por las situaciones vitales, de las preocupaciones o ansiedades, de la inestabilidad que tenga la persona en ese momento de su vida, ¿no? Y es así que esta persona está plasmando gráficamente la situación por la que está atravesando, y es así como nosotros vamos a ir evaluando todo este déficit que la persona está concurriendo en su vida. Ahora bien, la persona bajo la lluvia es como una puesta a prueba. Por eso, en realidad, lo que va a permitir evaluar es lo siguiente. Hemos tomado como variables de análisis de forma global, y la estabilidad psicológica, los mecanismos de defensas empleados a la educación o a la intensidad de esas defensas. También vamos a evaluar el nivel de ansiedad que están siendo comprometidos, más allá del aspecto formal que tiene como base.
Por eso es importante el buen manejo del dibujo de la figura humana, ya que acá también vamos a analizar el dibujo de la figura humana, pero en otro contexto. Cuando tenemos ambos dibujos, lo que vamos a hacer es identificar en qué ha cambiado, como si fuera un juego de diferencias y similitudes. En qué ha cambiado, en qué ha modificado, y esto es tomar en cuenta las variables de análisis, tanto formales como de contenido. Por ejemplo, el dibujo que estamos viendo presenta un estilo de trazado tipo boceteado, como una especie de dibujo, como suelen usar los dibujantes, pero aunque esta persona no lo sea. Y también los tipos de miscelánea, que son los trazos discontinuos. Hay también muchos de los trazos no muy limpios, y pese a todo esto, las orejas están muy apegadas, los ojos están cerrados, como si la persona estaría flotando. Las manos también tienen ausencia de los delineados de los dedos. Los pies son angulosos y van a diferentes direcciones. Y la persona está como estática en una posición. Ahora también luego van a ver lo que va a ser cuando pasemos al otro dibujo de la persona bajo la lluvia, cómo cambia la actitud en cuanto a la postura. Entonces vamos a poder ver cómo se ha armado ese proceso defensivo, que podemos decir que en este primer dibujo hay defensas maniáticas, cerrando los ojos, evitando la comunicación, de acuerdo a cómo uno percibe, ¿no?, la comunicación, y también relacionado a la autopercepción. En cambio, cuando se produce este tipo de modificación del test bajo la lluvia y la persona vuelve a dibujar, pero esta vez que la persona dibuja con los ojos abiertos, pero lo que va a cambiar es la expresión postular. Entonces, como variables, siempre proponemos, antes del análisis formal, tomamos lo que es una primera impresión, en qué ha variado, en qué no ha variado, porque puede variar el tamaño, el tipo de impresión, los detalles, la calidad de dibujo, el estilo de dibujo. A veces hay un dibujo muy inestructurado o estructurado, y cuando vemos el dibujo de la persona bajo la lluvia, puede ser también estructurado o inestructurado. Entonces esto es un indicador donde puede haber un proceso psicopatológico subyacente, que por eso siempre es bueno recomendar trabajar siempre con baterías dentro del diálogo, hacer hipótesis para contrarrestar o reforzar o colaborar con UT3 para poder comprender mejor el sentido de este diseño gráfico. Aquí, por ejemplo, los ojos están abiertos, no tienen pupilas, y la expresión es de tristeza, como desanimado, preocupado. El brazo, uno de los brazos está pegado al cuerpo. Esto tiene que ver un poco con la contención, los impulsos, el tipo de afectivo social, ¿no? Hay presencia de lluvia, lo que indica que es el tipo de las problemáticas ambientales, pero privilegiadamente esta lluvia viene del lado derecho, por lo cual uno puede decir que ante las situaciones de depresión que la persona más va a considerar como más movilizantes, como son más generadores de ansiedad, son los que provienen de las relaciones socioambientales con grupos y personas que no son de su ámbito personal o íntimo, ¿no? El dibujo tiende al centro, aunque está desplazado un poco a la izquierda, y esto quiere decir que hay una necesidad de encontrar un punto de equilibrio. Ambos dibujos, aunque uno con los ojos cerrados y el otro sin pupilas, orientan su mirada hacia la derecha. La presencia de charcos, la presencia de lluvia, que solamente se da particularmente en la zona superior. Ya en la zona media inferior la lluvia ya va desapareciendo y no llega a tocar el piso. Esto también, aplicando la teoría sigmoespacial,
es que hay mayor extensión mental y que hay corrupciones afectivas. El paraguas es un estilo adecuado, pero es muy grande y el mango está reforzado. Esto nos permite ver o entender que más allá que haya habilidades defensivas, no son eficientes, porque sobre todo con este mango reforzado y largo, entonces muestra rasgos de ansiedad y preocupación. Entonces, comparando estos dos dibujos, pues hemos confrontado lo que son las defensas primarias, que es esto de la defensa de manía, de cerrar los ojos, estar aislados en sus propios pensamientos y después ocultar lo que es el estado de preocupación, que por eso es importante siempre o bien administrar alguna prueba psicométrica para evaluar tal vez los niveles de ansiedad y determinar que si esto tiene que ver con los aspectos de su personalidad, con lo que hace, o es que encara una situación vital. Y así es que es muy importante elaborar dentro del ámbito laboral el test bajo la lluvia para poder identificar esta secuencia entre el test bajo la lluvia y la figura humana. Así también, continuando con lo que es el test de la figura humana, cabe recalcar que es una herramienta de análisis psicológico empleada para determinar las habilidades intelectuales del sujeto, así como también podemos identificar y determinar lo que es su estado emocional utilizando este tipo de pruebas proyectivas. Generalmente esta prueba psicológica se emplea como primer método de evaluación para ir diagnosticando al paciente. Asimismo, hablando sobre el test de la persona bajo la lluvia, este test puede ser aplicado por diferentes profesionales como ser psicólogos, psicopedagogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas corporales y diferentes profesionales, siempre y cuando todos estos estén relacionados en lo que concierne a la salud mental. Esto no implica que solo se aplique este test gráfico en un ámbito clínico o educativo. También es un test que se puede aplicar dentro de un ámbito laboral. Espero que te haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias.